Ismael Quintana, a quien le damos el saludo cordial. Ismael, ¿cómo le va? Es Alberto Quintana. Buen día. Hola Alberto, buenos días. Un abrazo para usted, para todos los amigos que están ahí en el set de la radio y por supuesto un saludo para la audiencia de I-99. Doctor, ante todo, quería pedirle que nos comente un poquito, ¿no? La semana anterior hacía pública una nueva obra que ponía a disposición de los ecuatorianos y que de alguna manera toma algunas características muy particulares, ¿no? Por el hecho de que es un trabajo que tiene que ver con regulaciones de unos aspectos de la labor que cumple la Contraloría General del Estado. Sería importante, antes de poder ya entrar en materia, que nos mencione pues precisamente la naturaleza de ese nuevo trabajo que usted ha recopilado. A ver, sí, digamos, esta ocasión, este texto que yo escribí, lo empecé a escribir realmente hace un año y medio más o menos, justo cuando empezábamos en este tema de la pandemia y muchas cosas se quedaron paradas, tuvimos que ir a la casa. Entonces, entre hacer algunas cuestiones de oficina, me salió esta inquietud de escribir sobre un tema que poco se ha investigado en el país, del que poco se ha comentado y que justo ha tomado relevancia en estos últimos días, dada la crisis institucional grave que atraviesa la institución de la Contraloría General del Estado. De tal manera que yo comentaba ahí en el posteo con la foto del libro, que cuando yo empecé a escribir el libro jamás imaginé que lo que está pasando ahora con la Contraloría iba a ocurrir efectivamente. Y pues bueno, es un aporte muy chiquito donde se estudian tanto la parte institucional de la entidad, de la Contraloría, la estructura, cómo está compuesta y por supuesto tratar de explicar en un lenguaje muy sencillo cómo es que se llevan a cabo los procedimientos administrativos al interno de la Contraloría, que tienen que ver tanto con los exámenes especiales como con el establecimiento de las correspondientes responsabilidades civiles, administrativas y los indicios de responsabilidad penal, para finalmente abordar en un capítulo adicional lo relativo a los mecanismos de impugnación de las decisiones de Contraloría. Así que, bueno, el texto está ahí y como yo ponía, pues son invitados todos a echarle un ojo, mucho más ahora que pues la Contraloría está en el centro del análisis y el debate. Perfecto, doctor. Y justamente de ese seguimiento que usted ha hecho a la labor que cumple la Contraloría, le pregunto algo. ¿Qué se atrevería a sugerir, no? Porque para darle un giro al trabajo, o sea, a ver, no vamos a entrar a hablar todavía de las figuras de Celi, Poli o lo que sea, ¿no? Sino que más bien la entidad en sí. ¿Qué se debería de modificar? Porque la Contraloría, como los ecuatorianos conocen, el juez o el contralor o contralora es juez de cuentas de todos los funcionarios públicos. ¿Qué mejorar? ¿Qué hacer para optimizar el trabajo que, por ejemplo, a nivel de auditoría se hace? Porque ya hemos de abordar también la cantidad de indicios de responsabilidad hasta penal que se ha encontrado a nivel de los gobiernos seccionales que no han recibido pues alguna pena en sí sus titulares. En esa medida, ¿qué se atrevería a sugerir usted para modificar, para dar un giro de timón al trabajo que cumple la Contraloría? A ver, sí me parece que hay un problema con la estructura actual de la Contraloría y es que sea un órgano unipersonal. Y fíjese usted que la posibilidad de darle a una sola persona la capacidad de decidir en instancia definitiva el buen manejo de los recursos públicos, por ejemplo, a través de las órdenes de trabajo para que arranquen los exámenes especiales o luego la aprobación de los informes finales que son el resultado de los exámenes especiales y finalmente participar incluso en la revisión de las responsabilidades administrativas o civiles, es peligroso y estamos viendo lo defectuoso del sistema de que Contraloría sea un órgano unipersonal. Así que sí, es interesante la idea que, vea, paradójicamente la planteaba el contralor Pablo Celi en su momento, y que de hecho el proyecto de ley ya está presentado en la Asamblea Nacional. Yo digo, debo lamentar que la Asamblea no se ha dado el tiempo de abrir la discusión, de darle trámite a este proyecto de ley, el famoso proyecto de ley de Tribunal de Cuentas. Yo soy de los que cree que Contraloría debería avanzar hacia convertirse en un órgano pluripersonal
que esté compuesto por 5 o 6 personas expertas en el tema de control gubernamental, de auditoría, de procedimientos administrativos, y que sea un órgano colegiado el que tome las decisiones y no sea solo uno. Una persona. De tal manera que usted pueda hacer que internamente haya un control, porque claro, uno de los problemas que planteo ahí en este texto es precisamente que hay ausencia de control al contralor. Esa es una de las inquietudes que yo me planteo ahí. ¿Quién controla al contralor? Porque claro, el contralor controla a todo el mundo, nos controla incluso a los privados que eventualmente podemos acceder al manejo de recursos públicos, como por ejemplo los concesionarios de obra pública, de prestación de servicios públicos. Por supuesto, controla al resto de servidores de instituciones del Estado, pero finalmente, ¿quién controla al controlador de los recursos públicos? Entonces, de alguna manera debemos tratar de caminar, ojalá inmediatamente en un futuro rápido, hacia la conversión de la Contraloría, la mutación de un órgano unipersonal a un órgano pluripersonal, como se establece en este proyecto de ley, que déjeme decirles bastante interesante, de tal manera que usted divida la Contraloría en dos. Usted tenga funcionarios encargados de elaborar el tema del examen especial y otros que juzguen y resuelvan sobre si como consecuencia de ese examen especial amerita o no amerita el establecimiento de responsabilidades, porque caso contrario, hoy con el sistema que tenemos, todo lo juzga y lo decide el contralor. Él aprueba los exámenes especiales y él mismo es el que confirma las responsabilidades. Entonces, ahí tenemos estos problemas que estamos viendo, ¿no? Que se desvanecen las glosas por compadrazgos, por amiguismos, por sobornos, porque el contralor no tiene un control interno en la institución de control gubernamental. Interesante, ¿no? Tribunal de Cuentas. Y cuando usted se refería, doctor, al hecho de que quién controla al contralor, o sea, eso se traslada a los auditores, ¿no? Porque yendo en territorio, el trabajo lo cumplen en primera instancia los auditores que llegan, por ejemplo, a un municipio, a un cabildo, que están permanentemente ahí, y a la hora de la hora ellos preparan todo y lo que hacen es trasladar a sus superiores aquello, ¿no? Pero nadie los controla a ellos. Efectivamente. Entonces, sí, más allá de que usted me diga, sí, el contralor está sometido al control político de la Asamblea Nacional, o las decisiones administrativas de Contraloría están sometidas al control jurisdiccional, básicamente la justicia contencioso administrativa. Sí, pero internamente, ¿quién controla que no haya? Porque, a ver, el gran problema es cuando usted utiliza la Contraloría General del Estado como un órgano de persecución del poder político de turno. Entonces ahí tenemos dos problemas, porque o la Contraloría se convierte en un órgano que a base de amiguismos o de compadrazgos es totalmente laxo con el amigo, es decir, me hago el de la vista gorda con ciertas travesuras que se cometen en las instituciones. O desvanece glosa. Pero al que es mi enemigo, don Alberto, con esto acabo, al que es mi enemigo le aplico con rigurosidad las reglas de auditoría. A ese sí lo persigo hasta el final y hasta le mando informe con indicios de responsabilidad penal, que en muchos de los casos, curiosamente, por ejemplo, la doctora Diana Salazar decía que los informes de Contraloría hoy son tan mal hechos en el tema de indicios de responsabilidad penal que a la fecha solo 2 informes han terminado con sentencia condenatoria ejecutoriada. Muchos de esos informes no le sirven a Fiscalía como prueba en juicio penal para sustentar la teoría del caso. De tal manera que esas son las cosas que hay que corregir, que hay que trabajar. Ojalá podamos ir avanzando en esta Asamblea Nacional en una discusión ya más seria, una vez que superemos lo que es ahora urgente, ¿no? La crisis institucional de la Contraloría General del Estado. Claro, pero para darle institucionalidad precisamente a la Contraloría se necesitan esas reformas. El diálogo con nuestro invitado de esta hora, el doctor Ismael Quintana, experto en materia constitucional. Juan Carlos Jácome con otras inquietudes. Doctor, buenos días. Lo escuchaba muy detenidamente y me surge una inquietud, tratando de un poco ponerle algo de análisis a su punto de vista, que me parece interesante. Pero el mismo riesgo que usted narraba sobre los amiguismos en el ejercicio del control, ¿no se puede también dar, por ejemplo, en entidades como el SRI, la aduana, que también son entidades de control, en ese caso tributario y aduanero, donde obviamente la autoridad de turno pueda favorecer a unos al ser más laxo y con otros? Entonces, mi pregunta es, ¿lo que usted observa en la Contraloría es algo propiamente de ese tipo de entidades de control o se puede ampliar inclusive a entidades de control tributario aduanero? Siendo así, entonces, el que sea un cuerpo colegiado debería aplicarse también a esas entidades,
o solo Contraloría? ¿Y por qué? No, digamos, no es una sugerencia que uno da solo en torno al tema de Contraloría. Sí, por muchos años he escuchado que en el tema del servicio de aduanas o del servicio de rentas internas la cosa termina siendo igual. El gran problema, mi querido amigo, es que sí hay que separar, porque en el caso de Contraloría a usted le glosa y esa glosa, salvo que usted vaya al contencioso administrativo, pues eso se va a tener que pagar incluso por la vía coactiva. Digamos que en el caso de la SENAE o del SRI, al menos las cuestiones llegan siempre a discusión del contencioso tributario y de algún modo ahí usted tiene una especie de control. Otra cosa es que usted tenga deficiencias también en el aparato judicial, pero sin lugar a duda lo que vamos a estar de acuerdo, creo yo, es que la arbitrariedad se va a presentar en cualquier clase de órgano. Ojo, la solución que yo planteo para el tema de la Contraloría, que es tratar de analizar la factibilidad de convertirla en un órgano colegiado, no es la panacea, ni esto va a desaparecer el esquema de corrupción que notoriamente existe al interno de Contraloría. Para eso usted requiere voluntad política, porque usted puede tener SRI, SENAE o Contraloría como órganos unipersonales o convertirlos en órganos colegiados, si usted quiere, que si no hay voluntad política de limpiar la podredumbre que hay adentro para que estas instituciones apliquen con corrección el derecho y no incurran en arbitrariedad, pues con órgano colegiado y todo el tema se va a corromper. Y ahí es un gran problema, porque ese es un tema que las normas jurídicas no van a corregir. Ya es un asunto realmente de nuestra cultura, ¿no? Y de la cultura de nuestros funcionarios públicos de respetar la norma, de ser leales al ordenamiento jurídico y no a otros intereses. Y eso ya, pues, no depende de la estructura que usted le dé al órgano. Usted puede pasarse horas de horas diseñando cuál es el mejor esquema para que las instituciones caminen y mejoren en estos temas, pero finalmente, si no hay voluntad política, no hay nada. Sí, de hecho, coincido en esa parte de cierre, en que al final de cuentas las instituciones siempre, por más que sean robustas, su funcionamiento y dirección van a depender de las personas que la conforman. Yo creo que ahí coincidimos bastante y la parte idiosincrática y cultural del país juega lamentablemente un rol importante en el rumbo que han tomado muchas de ellas en el país. Y haciendo quizás una reseña histórica, porque de pronto capaz lo tomó a consideración en el libro que desarrolló, ¿qué periodo de la Contraloría en el Ecuador puede ser visto como un buen periodo de control que haya tenido el país? A ver, yo creo que históricamente hemos tenido varios contralores que han sido buenos y que han aportado cosas interesantes al control gubernamental. Antiguamente el general Solón Espinosa, por ejemplo, si usted pregunta a cualquier funcionario antiguo o ya exfuncionario, porque realmente ya muchos están jubilados, qué calidad de contralor fue él, todos le van a dar las mejores referencias. Yo le puedo decir también del doctor Alfredo Corral Borrero, por ejemplo, que fue uno de los mejores contralores que ha tenido el país. El propio Marcelo Merlo en la época del gobierno de León Febres Cordero, por ejemplo. Buenos contralores que hasta ahora se recuerdan. Faiduti, el contralor Faiduti, es otro de los que también ha sido recordado, incluso muchas veces criticado por su extremismo y su rigurosidad en el control de los recursos públicos. Un contralor que se dice, por ejemplo, mandaba a los auditores incluso a los centros comerciales. Los viernes, los fines de semana ponía auditores en las carreteras para controlar que el funcionario público, fíjese la indelicadeza, ¿no? Y el nivel al que tuvo que llegar en ese momento ese contralor, de poner gente ahí para evitar que el funcionario se le vaya a la playa en el carro del Estado el fin de semana. Entonces me parece, bueno, unos podrán decir, eso es exagerado, pero bueno, en un país lleno de indelicados en la función pública, eso ha sido necesario. Entonces fíjese que hemos pasado de esos referentes en la Contraloría General del Estado. Incluso usted puede preguntar de Fernando Rosero, un contralor cercano al gobierno de Abdalá Bucaram y todo eso, se lo recuerda como un contralor totalmente correcto y honesto. Entonces, hemos tenido contralores de esa talla, pero lamentablemente en los últimos años, pues la cosa ha fallado y eso ha hecho que la institución, la Contraloría, caiga en un estado de, ¿qué le podría decir yo?
de desprestigio, porque la Contraloría era históricamente una institución bien reputada. Y hoy en día pues ha caído en un estado de desprestigio, y ese es el enorme reto que enfrenta quien venga luego a la Contraloría después de que se haga, ojalá, el concurso de méritos de oposición, y un concurso bien hecho, para que se haga, como estamos conversando acá, una reingeniería interna. Mire, yo por mí hasta sugeriría que se haga lo que en su momento pasó con la Corte Constitucional cuando estaba en funciones del Consejo Transitorio. Don Eduardo Mendoza, que no lo veo por acá, pero él recordará, la Corte se cerró 6 meses, el Ecuador no se cayó sin Corte durante ese tiempo. Entonces, yo no vería con malos ojos que, nombrado un nuevo Contralor, la Contraloría se cierre un tiempo para que se reorganice, se haga una reingeniería de procesos, como suelen decir los expertos en estos temas ahora, para que el tema se arregle por dentro primero, limpie la podredumbre que hay adentro, para que ahora sí, con gente capacitada, con gente buena, con gente honesta, que la hay, usted pueda cumplir con las misiones constitucionales de Contraloría, y después de 4, 5, 7 años, otra vez no tengamos allanamientos, no tengamos a un fiscal diciendo, mire, el Contralor ha estado cobrando sobornos por desvanecer glosas, porque ya hasta cuándo vamos a seguir con este esquema, ¿no?, de convertir a la Contraloría, como decía un colega de ustedes en una editorial, en una máquina trituradora de glosas. Doctor Quintana, ¿cómo le va? Jaime Velázquez lo saluda. La verdad es que escuchándolo, ojalá fuese tan fácil, ¿no? Cerrarla y limpiar de una vez por todas la Contraloría General del Estado, porque no es de ahora. Siempre se ha escuchado entre los pasillos que todos los funcionarios de esa institución extorsionaban a los funcionarios públicos en su momento para tener un informe favorable. Y eso no es un secreto, o mejor dicho, es un secreto a voces, ¿no? Todo el mundo lo sabía. Yo leí o escuché la posición del procurador, el doctor Íñigo, sobre el tema exclusivamente del Contralor. ¿Usted qué opina al respecto? Porque la verdad es que la idea de reemplazarlo está complicado en este momento. La ley no permite que, o mejor dicho, no es que no le permite despachar desde la cárcel, porque no existe una cuestión jurídica que no le permita hacerlo, pero éticamente no es correcto. Ahora, ¿qué hacer mientras tanto? Porque no podemos estar sin funcionario público, porque está cefalía esa institución. A ver, ahí usted tiene dos soluciones, una que es a largo plazo, como yo he venido diciendo, y otra que sería la inmediata. Voy a empezar por la más larga. La más larga, como sabemos, es el concurso de méritos de oposición, que tiene que ser convocado por el Consejo de Participación Ciudadana, que es la autoridad nominadora, y esta es una omisión que se viene arrastrando, como yo he señalado también, desde 2017, porque mucho ojo con esto. El concurso que se debe hacer no es para reemplazar a Pablo Celi de la Torre, es para reemplazar a Carlos Polit, porque Carlos Polit fue el contralor titular designado para el periodo 2017-2022. Recordarán ustedes que en 2017 Carlos Polidet es censurado y destituido por juicio político en la Asamblea Nacional. En esas condiciones, ¿qué dispone la Constitución en su artículo 205? Que el Consejo de Participación Ciudadana tiene que llamar a un concurso para designar, en este caso, a un nuevo contralor. ¿Qué pasó con el Consejo de Participación Ciudadana, el último consejo correísta? No hizo nada, pero lamentablemente por cuestiones de tiempo o yo qué sé, el Consejo Transitorio tampoco cumplió con ese mandato constitucional, y todo lo contrario. Sabemos que el Consejo Transitorio decidió, se ha dicho blindar, utilizar esta palabra, decidió blindar la designación de Pablo Celi hasta el 2022. Y eso luego fue ratificado en un dictamen muy curioso de la Corte Constitucional, muy llamativo, y eso ahondó la crisis que estamos atravesando ahora. Entonces, solución a largo plazo es el concurso. El concurso se tiene que dar ya, con independencia de renuncias, con independencia de juicios políticos, con independencia de licencias o de lo que sea. El concurso debe estar convocado ya. Pero resulta que los amigos del Consejo de Participación Ciudadana actual lo saben y se hacen los que no, porque llevan meses completos elaborando un reglamento para el concurso. Pero perdóneme, si no se les ha encargado redactar un proyecto de constitución, pues como para que se estén demorando lo que se demoran. Se les ha pedido convocar un concurso, y discúlpeme también, pero tenemos varios reglamentos de concursos de contralor que se han hecho en el pasado en los anteriores consejos. Tome eso, corrija lo que se deba corregir y avance en el concurso.
Pero ya este tonteo permanente de la señora Almeida y sus colegas de decir, ay, es que hay que socializar el reglamento, es que vamos a preguntar a los expertos, a la academia. Bueno, ¿con eso hasta cuándo? Si así te demoras en hacer un simple reglamento, yo no me quiero imaginar, mis queridos amigos, cuánto se van a demorar en el concurso, que de suyo, por los plazos previstos en la ley del Consejo de Participación Ciudadana, más o menos va entre 5 y 7 meses. Entonces, claro, usted anota una cuestión importante, ya, llamamos al concurso el día de hoy, pero hasta tanto, ¿qué hacemos? Porque el Contralor seguirá siendo Pablo Celi mientras no haya, por ejemplo, una renuncia o una censura y destitución vía juicio político. Y claro, lo éticamente incorrecto, como usted anota, porque coincido con usted en que nuestro ordenamiento jurídico es tan imprevisible que no regula estas situaciones y permite que gente como Pablo Celi o el señor Carrión pretendan tomar decisiones incluso estando privados de la libertad y pretendan ejercer el cargo en esas condiciones, lo cual es jurídicamente también imposible, le debo decir, porque se entiende que una persona privada de la libertad no tiene pues acceso a computadoras, a teléfonos, a tablets, a internet, a firmas electrónicas, salvo que se crea que hay privados de la libertad con privilegios, que según la fiscal eso no debe ocurrir. Entonces, segunda solución, una solución a un cortísimo plazo, y no me refiero al juicio político, porque ese tema va a tomar al menos mes y medio, entonces no es una solución a corto plazo, y esa solución tampoco arregla todo, porque listo, Pablo Celi el día de mañana deja de ser Contralor General del Estado, y la gran pregunta es, bueno, ¿quién asume las funciones? ¿Quién maneja la institución? Entonces, la solución que hoy corresponde es la siguiente, a mi modo de ver, por supuesto. Usted sabe que la doctora Valentina Zárate fue nombrada por Pablo Celi como Subcontralora General del Estado. La doctora Zárate, de conformidad con el 33 de la Ley de la Contraloría, es la llamada a subrogar a Pablo Celi ante ausencia temporal o definitiva. Eso dice la ley. Valentina Zárate ha hecho pública su decisión de renunciar a la institución la anterior semana, pero resulta que esa renuncia no se ha hecho efectiva. ¿Por qué razón? Porque el artículo 102 del Reglamento a la Ley Orgánica de Servicio Público indica que cuando hay la presentación de una renuncia voluntaria, como es la de Valentina Zárate, hay dos caminos. El primero, que la autoridad nominadora, léase Pablo Celi, se la acepte inmediatamente, cuestión que, como hemos dicho, no puede ocurrir porque Pablo Celi, estando ausente del cargo, no puede tomar ninguna decisión en torno al tema de la Contraloría, no puede ejercer ninguna función de Contralor, y por lo tanto la segunda alternativa que da esta disposición reglamentaria es que transcurran 15 días para que se entienda, ante ausencia de pronunciamiento expreso, se entienda aceptada la renuncia. Esos 15 días todavía no han transcurrido, por lo tanto, jurídicamente, la doctora Zárate sigue siendo la Subcontralora General del Estado pese a la presentación de la renuncia. Y en esa condición ella sigue teniendo la posibilidad de subrogar a Pablo Celi en el cargo de conformidad con el artículo 33 de la Ley de la Contraloría, de tal manera que ella es la que podría zafar este nudo institucional de manera inmediata, porque ella sí que podría nombrar un subcontralor, ¿ya?, que cumpla obviamente con los requisitos de acceso al cargo y toda la cuestión, y que cuando se haga efectiva tras los 15 días esa renuncia de Valentina Zárate, este funcionario designado como subcontralor asuma las funciones de contralor encargado y él se quede manejando la institución hasta que el Consejo de Participación Ciudadana vía concurso nombre el reemplazo. Eso es lo que debería ocurrir y con eso, mis queridos amigos, solucionado el problema, porque estarle rogando a la Asamblea Nacional que priorice lo urgente, que es el juicio político, es pedir peras al olmo, es decir, ese tema del juicio político lo único que nos va a dar es la tranquilidad de que Pablo Celi deja el cargo de Contralor, pero no soluciona el problema de la conducción interna de la institución. Esto solo se soluciona de la manera en que le estoy comentando. De tal manera que, mire, yo le debo decir, la doctora Zárate debería tener responsabilidad en esto con el país y dejar nombrando un funcionario. Por eso es que muchos hemos sostenido que la designación hecha el viernes pasado de este caballero, me parece que es de apellido Riofrío, esa designación no tiene ningún valor jurídico, hecha por un director de talento humano, cuando el artículo 33 de la ley es claro y dice que el subcontralor es nombrado por el contralor, no por el director de talento humano.
y las potestades, las competencias entregadas por ley no son delegables, por más que en ese escueto comunicado Contraloría diga que se lo ha hecho en base a un reglamento de delegación de firmas. Eso desde el punto de vista del derecho administrativo es imposible, de tal manera que don Riofrío no es ni subcontralor y por lo tanto no puede asumir las funciones de contralor, y si es que él llegase a tomar alguna decisión en esa calidad, esa decisión es nula y él se arriesga, él sí, a ser investigado eventualmente por fiscalía por delito de usurpación de función pública. Clarísimo, Cuidado. doctor Quintana, clarísimo. Ahora, si la doctora Zárate no hace lo que tiene que hacer y no hay un subcontralor, se queda sin nadie en la Contraloría. O sea, y esperar a que se nombre podría pasar un año. ¿Qué hacer? A ver, ahí nosotros tenemos una disposición muy antigua, una ley de 1960, fíjese usted, que es la ley de régimen administrativo. Una ley que muchos creíamos que había sido derogada. Yo me incluyo en ese grupo, por supuesto. Ojo. Pero claro, la dispersión normativa nuestra es tal que uno cree que, por ejemplo, normas como el Código Orgánico Administrativo derogaron la ley de régimen administrativo, y eso no es así. Usted puede abrir la ley de régimen administrativo y ahí se indica que ningún funcionario público puede apartarse del cargo aunque renuncie mientras no sea legalmente reemplazado. Y lo propio se indica en el artículo 102, inciso 3. Pero solo 15 días nomás. De tal manera que si la doctora Zárate no hace lo que le corresponde, el Ministerio del Trabajo debería instruir en su contra un sumario administrativo para sancionarla por abandono del cargo. Entonces, me parece que hay que tener también un poquito de responsabilidad. Mire, yo entiendo las razones por las cuales Valentina Zárate deja el cargo. Usted tiene una fiscalía ahí iniciando una investigación, le debo decir, sin ningún sustento por el tema de la usurpación de cargo público, y por supuesto la doctora Zárate prefiere alejarse del tema y evitarse problemas penales a futuro, pero sí que puede dejar nombrando un subcontralor. Ahora, si es que eso no pasa, mis queridos amigos, la Contraloría cae en acefalía, porque Pablo Celi podrá seguir delegando a que su director de talento humano nombre subcontralor tras subcontralor tras subcontralor, que esas designaciones no van a tener ningún valor, y entonces si es que esto no se da, como muchos estamos sugiriendo que se haga, pues bueno, la situación es una Contraloría a la deriva, la consecuencia es una Contraloría acéfala hasta que se designe el titular, porque ahí voy con el dictamen del procurador Íñigo Salvador, con el cual personalmente yo coincido. No es posible que el Consejo de Participación Ciudadana encargue la Contraloría. Esa figura no existe en el caso de la Contraloría, no está prevista en la ley orgánica de la Contraloría General del Estado, y por lo tanto es imposible, porque ya se está diciendo que se quiere meter a cierta funcionaria municipal de Cuenca por la ventana a la Contraloría General del Estado, una ex secretaria anticorrupción, y hasta ahí nomás llego para no soltar tanto la lengua, ¿ya? Entonces, si la cosa va a ser así, si vamos a seguir queriendo manejar a la Contraloría como botín político, pues tenemos nuevamente a futuro problemas y vamos a seguir teniendo a la Contraloría como máquina trituradora de glosas. Entonces, coincido con el dictamen del procurador, que además normativamente es vinculante y por lo tanto el Consejo no puede irse en contra del dictamen del procurador y no es factible el encargo. Así que mucho cuidado a los amigos del CPCCS que andan con esta idea absurda, y perdóneme la palabra, estúpida, de encargar la Contraloría, en lugar de ponerse a hacer lo que deben, llamar al concurso. Haga un concurso rápido, sí lo puede hacer, y hágalo bien, y nombre un contralor. Si le quiere nombrar a la señora del municipio de Cuenca, bueno, pero hágale el concurso, por lo menos disimule, digo yo, ¿no? Claro. Pero no haga esto, ¿no? No haga esto de pedir el criterio al procurador, y cuando el procurador le da un criterio que a usted no le gusta sobre el tema del encargo, entonces sale a decir, ay, es que tenemos una camisa de fuerza, es que el Consejo Transitorio blindó al señor Celi, la Corte emitió el dictamen del blindaje. Sí, cierto es, ya nos hemos quejado, ya hemos llorado sobre eso, está muy bien. Bueno, ¿y qué vas a hacer para darle una salida a esto? Quedarte sentado diciendo, hagamos el reglamento, y no hacemos nunca nada. Y hasta tanto, los que se frotan las manos, mis queridos amigos, con esto, son quienes deben ser examinados por la Contraloría, porque mucho ojo, las facultades de Contraloría caducan, no es que son eternas, caducan a los 7 años, desde que se tuvo conocimiento del hecho sometido al control. Por lo tanto, por ejemplo, gente que cometió travesuritas con los recursos públicos por allá por 2014,
y ese periodo está así, diciendo qué chévere que no haya contralor, qué chévere que la Contraloría esté en acefalía, porque con eso las potestades caducan y cualquier irregularidad que se pudo haber cometido en esos años ya no va a ser sometida a examen de Contraloría nomás. Entonces, no es un chiste esto de tener a la institución en acefalía. Cuidado. Totalmente de acuerdo. Creo que está clarísimo la posición, doctor Quintana. La verdad es que es clarificador escucharlo y sobre todo los conceptos claros, ¿no? Ojalá que el Ecuador cambie, porque la verdad es que este país cada día es el país del replay, el país de la fantasía, donde las cosas improbables son probables y donde efectivamente es un país de locos. Pero bueno, aquí estamos, doctor Quintana, queremos agradecerle muchísimo y pues obviamente convocarlo para nuevas entrevistas aquí en Radio I-99. Muchas gracias. Listo, un abrazo, buenos días. Buenos días. Con esto